a esta reunión, a este estudio que ya llevamos 4 capítulos, ya 4 meses viendo este libro que para mí ha sido de mucha bendición, también me ha confrontado mucho, pero creo que es un libro que nos está ayudando y nos va a ayudar. Y antes de iniciar, me gustaría iniciar con una pequeña oración, poniendo en las manos de Dios este tiempo, y que sea Él quien nos ministre, quien el Espíritu de Dios sea quien, que si es que nos va a confrontar, que nos confronte, que nos consuele también y que nos guíe a nuevos caminos, a nuevos pensamientos, porque hoy va a ser un tema interesante. Ya ahorita lo vemos, pero hoy voy a iniciar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada una de mis amigas, de mis hermanas que se están conectando, que fueron puntuales, Señor, a este llamado. Hoy quiero bendecir sus vidas, sus corazones, sus mentes, Señor, para que seas tú quien nos hable a través de tu palabra, que nos consuele, que nos anime, que nos lleve a más. Te doy gracias por cada una de nosotras que estamos aquí. Sé tú hablando a través de mí, Señor, que no sea yo la que hable, sino que seas tú. Yo solamente quiero ser ese instrumento fiel de lo que hemos estado estudiando a lo largo de estos meses. Y Padre, que las mujeres que están próximas a conectarse, Señor, que abre esos caminos para que puedan llegar a tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si pudieron ver la invitación, la mentira que vamos a estudiar o ver el día de hoy es acerca del pecado, ¿no? Entonces, esta tarde vamos a ver esas mentiras que hemos creído acerca del pecado. Y me gustaría iniciar con la definición de qué es el pecado, porque quizás creemos que el pecado solo abarca los 7 pecados capitales, ¿no?, que nos enseñaron cuando éramos niñas. Pero la realidad es que el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Y el pecado tiene una naturaleza muy peculiar. Lo vimos muy bien en el capítulo 1, de cómo Satanás sedujo a Eva para que ellos desobedecieran a Dios. Y esto trajo pecado a su vida. Y las consecuencias, pues, como ya vimos, fueron fatales. Y justo este capítulo comienza contando una historia de una familia que adoptó a una mascota. Imagínense lo que adoptaron. Adoptaron una pitón de apenas 30 centímetros de largo, que pues es largo de una regla, ¿no? Pasaron 8 años y esta pitón creció hasta medir 3 metros y pesar 40 kilos. Esta familia, cuenta el libro, que cuidó y alimentó esta mascota hasta que un día estranguló a su hijo de 15 años hasta matarlo. Y no nos debería de sorprender porque la pitón hizo lo propio de su naturaleza. ¿Y por qué quise contarles esta historia? Porque así es el pecado. Aunque nos distrae, juega con nosotros, duerme con nosotros y nos divierte, su naturaleza nunca va a cambiar y tarde o temprano nos morderá y devorará a quienes hayan ofrecido su amistad. La Biblia nos revela a un Dios santo, cuyo carácter determina lo que está bien y lo que está mal. Él nos dice, o sea, Dios nos dice que el pecado es real, que sí existe y que es un asunto importante. Tanto fue así que envió a su Hijo,
para solucionar lo que Adán y Eva habían hecho, que habían desobedecido. Y Satanás ha querido hacernos creer que el pecado no es lo que es, que no pasa nada, que tomemos las cosas más a la ligera. Satanás nos trata de convencer que Dios no es tan bueno y que el pecado pues no es tan malo, ¿no? Pero el pecado siempre va a producir una cosa y es la muerte. Y esto nunca va a cambiar. El pecado nos roba el gozo, nos roba la comunión con Dios y entristece el corazón de Dios. Pero tenemos una esperanza y nuestra esperanza es Cristo. Dios siempre, siempre es mucho más fuerte que el enemigo y que el pecado. Y quiere que tomemos buenas decisiones en el futuro. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con estas mentiras, pero antes, como lo hemos hecho en cada capítulo, quiero leerles este tipo diario que nos presenta el libro acerca de Eva. ¿Ok? Y dice así. Ya pasaron 6 meses desde que salimos de Edén. Desearía olvidar todo eso. Adán todavía me culpa por lo que sucedió. Sé que no debí escuchar a la serpiente. Claro que él estaba justo ahí conmigo. ¿Por qué no hizo algo? Además, él también comió del fruto. Debo admitir que en ese momento el asunto no me parecía tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Podremos algún día gozar la misma relación que teníamos antes? Cada vez que intento hablarles, siento como si entre nosotros hubiera un gran muro. Algo que jamás contemplé es lo difícil que resulta obedecer a Dios después de comer del fruto. Por ejemplo, hasta ese día, cada vez que tenía hambre comía, y si me sentía satisfecha, dejaba de comer. Ahora siento un deseo irrefrenable de comer y una vez que comienzo no puedo detenerme, aunque sé que está mal. Eso no es lo único que soy incapaz de controlar en mi vida. Mi lengua me pone en aprietos, en especial en días como ayer. Era aquel momento del mes y no me sentía muy bien. Me di cuenta de que reñía con Adán por cualquier tontería. Detesto cada vez que actúa así. No me agrada sentirme malhumorada y tensa. Con todo, algunas veces siento que soy incapaz de evitarlo. Aunque la palabra no menciona que Eva hizo un diario, creo que muchas nos hemos sentido como quizás la autora lo dice, ¿no? Y como dije, vamos a tocar 5 mentiras que hablan acerca del pecado. La primera mentira es, puedo pecar y quedar impune. Así se dice, puedo pecar y quedar impune. Con otras palabras, puedo caerme sin rasparme, o la más común, puedo jugar con el fuego y no quemarme. En ocasiones podemos creer que somos la excepción a la regla y podemos salir impunes de las consecuencias del pecado, que Dios no nos ve. Recuerden que esta es una mentira. Y vemos a personas que han pecado y pareciera que son recompensadas, ¿no? Reciben dinero, reciben poder, buenos puestos de trabajo. Pero la verdad es que los pecadores sufrirán las consecuencias de su pecado. Y esto lo vimos muy bien con Eva en Génesis 3, cuando Satanás sembró en Eva la duda de la bondad de Dios y sobre las consecuencias que Dios había establecido. Satanás le dijo a Eva que no iba a morir, que más bien se iban a abrir sus ojos sobre el bien y el mal. Y con esto nos deja ver que en ocasiones creemos que no pasará nada malo, ¿no? Que no pasará nada malo si cometemos algún pecadito, ¿no? O algún pecado.
Y creo que muchos en el mundo pensamos así. La misma Biblia no lo deja ver. Y vamos a ver algunos versículos que demuestran esto. El primero es el Salmo 10, en el versículo 6, y dice así: piensa, jamás nos sucederá algo malo, estaremos para siempre sin problemas. Esto es lo que piensan algunos hombres. En el 11 dice: los malvados piensan, Dios no nos mira, ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. El 13 que dice, el Salmo 10, 13. Porque los malvados desprecian a Dios y quedan impunes, piensan, Dios nunca nos pedirá cuentas. Estos versículos hablan de que los pecadores piensan que no son vistos. Eso es lo que piensan algunos pecados, pero la realidad está en el versículo 14. Y vamos a ver el 14. El Salmo 10, 14 dice, que aquí lo está proyectando Isaac, dice, pero tú ves los problemas y el dolor que causan. Lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti y tú defiendes a los huérfanos. Satanás nos hace creer que nuestro pecado no va a ser juzgado, que no cosecharemos lo que sembramos, que no habrá consecuencias futuras, que puedo jugar sin fuego sin quemarme. Eso es lo que nos hace creer el diablo. Satanás conoce, ve nuestros puntos débiles y vulnerables por lo que estamos pasando. Un ejemplo, si quizás hay un problema en tu matrimonio, no es que de la noche a la mañana tú vayas a ser infiel, ¿no? Quizás con un compañero de trabajo, con el vecino, pero puede comenzar por pequeñas cosas, por un pequeño coqueteo, por mensajitos de texto. Ahí Satanás empieza a sembrar una semilla de infidelidad. Entonces, cuando uno cede a pequeñas cositas, dar el último paso será muy sencillo. Recordemos que Satanás es mentiroso. Y lo que Dios llama pecado, Satanás nos dice que es divertido, que es seguro, inocente, deseable, insignificante, que es nuestro derecho y es inevitable. Pero esto es una gran mentira. La palabra de Dios nos dice que el pecado es peligroso, destructivo, que sí cosecharemos lo que sembramos, que nuestras decisiones traerán consecuencias en el futuro. Y cuando el pecado es consumado, nos lleva a la muerte. Pero el engaño de Satanás no solo se queda con que, podemos pecar y quedar impunes. No, 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 no. Va un poco más allá. Nos dice que podemos gozar de ciertos beneficios. Cuando le dijo a Eva que no morirán, que se abrirán sus ojos y serían como Dios, sabiendo el bien y el mal, ahí Satanás le quiso decir que no importaba las consecuencias, que el placer y los beneficios que iba a obtener valían la pena. Yo creo que al final muchas podemos caer en esta mentira, porque si no tuviéramos un placer al pecar, ¿por qué lo haríamos? No lo haríamos. Y esto es cierto porque el pecado trae algunos placeres, y esto lo vemos en la palabra. Hebreos 11:25 dice lo siguiente: prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Aquí la palabra dice placeres, sí, son placeres, pero son momentáneos. Y el pago del pecado, pues es devastador.
Nadie va a estar exento de esto. Nadie está exento de caer en estos placeres. La autora nos da una serie menciona una lista, ¿no? De las consecuencias que produce el pecado en nuestras vidas, ¿no? Ella dice que el pecado roba el gozo, que el pecado destruye la confianza, que el pecado acarrea culpa, que el pecado nos somete al dominio de Satanás, que el pecado apaga el Espíritu de Dios, que el pecado produce daños físicos, que el pecado causa dolor en el alma, que el pecado entristece el corazón de Dios, el pecado abre la puerta a otros pecados, el pecado rompe la comunión con Dios, el pecado produce temor, el pecado esclaviza. Está buena, ¿no? Está buena esta lista para que la recordemos. Y cada vez que estemos a punto de caer en algún pecado o estemos en una tentación, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesta a pagar el precio? ¿Puedo pagarlo? Porque algunas de estas consecuencias de nuestro pecado quizás se pueden ver en meses o incluso años, pero hay algunas veces que la vamos a ver en la siguiente generación o las veremos ya demasiado tarde cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Pero no se me asusten. Dios es rico en misericordia y nos está dando tiempo para arrepentirnos, no para tener un remordimiento, que es muy diferente a arrepentimiento. El remordimiento es pasajero. Es algo que tú puedes decir, oh, siento feo, pero pasa. No hay una transformación. El arrepentimiento sí te transforma. Hay un dolor tan profundo en tu ser que produce una transformación de 180 grados. Y quiero leerles otro pasaje que está en segunda de Pedro 3:9. A ver si aquí Isaac no lo puede poner. Segunda de Pedro 3:9. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Qué hermoso, porque el deseo de Dios es que haya un arrepentimiento del pecado en cada una de nosotras, en su creación. Por eso envió a Jesús, para que haya esa reconciliación con el Padre y que cada una podamos tener esa salvación. Como les dije al principio, la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús murió en esa cruz, para pagar nuestro pecado. Y concluyo este primer punto, esta primera mentira, con esto. Volvernos más conscientes de las consecuencias del pecado nos ayudará a evitarlo y saber que Dios ve todo lo que hacemos y las decisiones que tomamos. Proverbios 5:21 dice, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. El Señor nos observa todo el tiempo, ¿ok? Entonces, esta fue la primera mentira. Vamos con la segunda. Dice, en realidad, mi pecado no es tan malo. Y creo que también muchas hemos creído esto, que mi pecado no es tan malo. Y quiero hacerles una pregunta antes de leer el siguiente pasaje. Quiero hacerles una pregunta para que mediten. No para que me la digan si sí o no, no, ustedes piensen. Y dice así, ¿alguna vez te has comparado con otra persona
con otra mujer tal vez, y has pensado, al menos yo no soy tan mala. Ahí meditarlo. Y vamos a leer Primera de Corintios 6:9. Bueno, yo se las voy a leer porque creo que aquí tuvo un tema mi esposito, pero vamos a leer Primera de Corintios 6:9. Yo se las leo, ¿va? Dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Ay, está fuerte este pasaje, ¿no? Está pesadito, pero muchas veces es necesario saberlo o que no lo digan, porque si nosotros nos comparamos con la lista que acabamos de leer, podríamos decir, ay, no, yo no estoy ahí, yo no practico alguna de estas cosas. Pero lo que quiero resaltar es que este pasaje pone en la misma balanza ser infiel, idólatra, tener relaciones prohibidas con otros pecados que creeríamos que no son tan malos o que no son tan serios, como el hablar mal de los demás, a los que quieren más de lo que tienen, a los borrachos. Pues bueno, este pasaje nos deja ver que el pecado es pecado, que no hay un pecado menor o hay un pecado mayor, todo es pecado. Y podemos llegar a creer que ciertos comportamientos que tenemos pues solamente son debilidades, luchas o parte de nuestra personalidad, pero la realidad es el pecado viviendo en nosotras. Algunos ejemplos como pues malgastar el tiempo, hablar sin freno, comer y beber en exceso, dar riendas sueltas a nuestra boca, gastar demasiado hasta temer, preocuparse, ser egoísta. Y esto lo menciona Pablo en la carta de Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 dice esto, del 19 al 21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces aquí Pablo nos dice que el pecado es pecado. Ninguno es más que otro. Y las consecuencias del pecado es lo que dice Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Esto es lo que nos dice. Recordemos a Eva. Ella solo comió un pequeño mordisco. Un pequeño mordisco de un fruto que Dios le había negado. Nada más fue un pequeño mordisco. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué? Porque Dios dijo que no. Y ella dijo, lo haré. Y las consecuencias recayeron en su mente, en su cuerpo, en su voluntad, en sus emociones, en su relación con Dios y en su matrimonio. Ese pequeño mordisco, ese pequeño pecadito hizo que su esposo y toda la raza humana se hundiera en el pecado.
Así que, ¿con qué quiero decir con esto? Con lo que acabamos de leer, que todos los pecados son graves. Y cada vez que elegimos hacer nuestra voluntad en vez de la del Señor, nos rebelamos contra Dios. Nancy cita dos frases de unos predicadores que se me hizo muy interesante y quiero ser muy fiel a lo que dijo. Uno dijo, una sola grieta hundirá al barco. Una pequeña grieta va a hundir a un barco. Y un solo pecado destruirá al pecador. Otra frase dice, no hay pecado pequeño. Ningún grano de arena resulta pequeño en el mecanismo de un reloj. Así que nunca pensemos que nuestro pecado es menor. Un pequeño pecado en nuestra vida que no llevemos delante de Dios puede hundir nuestra vida. Dios es bueno. Y como vimos en el punto anterior, no quiere que nadie se pierda y nos da el regalo de la vida eterna. Pero ese regalo es a través de Jesucristo. ¿Ok? Vamos con el tercer punto. Dice, Dios no puede perdonar lo que he hecho. Esta es otra mentira. Dios no puede perdonar lo que he hecho. Y esta mentira y la que acabamos de ver representan dos extremos. Por un lado, creo que mi pecado no es tan mal, no pasa nada. Pero por el otro, creo que mi pecado es tan grave que ni siquiera Dios puede perdonar. Así que podemos ser tentadas a caer en una o en la otra. Y esta mentira de que Dios no puede perdonarte nos hace subestimar el poder de la cruz. Creer que lo que Jesús hizo en la cruz, pues no tiene suficiente poder como para perdonarme, ¿no? Y esto tiene que ver en que nos cuesta recibir el perdón de Dios, nos cuesta aceptar su misericordia y nos cuesta aceptar ese perdón divino. Dios nos da mucha gracia, Dios tiene gracia y no tenemos que hacer ninguna penitencia ni ningún esfuerzo humano para alcanzar el favor de Dios. No, no lo tienes que hacer. ¿Y sabes por qué? Porque no sería suficiente. El pecado produce una mancha tan grande en nuestra vida que ningún esfuerzo que nosotras queramos hacer, ningún esfuerzo humano podrá borrarla. Solo hay una solución, la cruz de Jesús. En este acto de la cruz vemos dos cosas. Por un lado vemos que Jesús pagó nuestro pecado. Él nos redimió. Y por otro lado vemos la misericordia y el amor de Dios hacia mi vida, hacia el pecador, hacia tu vida. Y esto es si cada una de nosotras lo deseamos, claro. El Salmo 85:10 nos dice lo siguiente. Dice, el amor inagotable, a ver si ahorita lo pone Isaac, dice, el amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Otra vez, el amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Parece como un poema, ¿no? Pues esto pasa en la cruz, esa cruz del Calvario, donde Jesús derramó hasta la última gota de sangre. Ahí Dios cargó sobre él el castigo de todos los pecados del mundo. O sea, la verdad y la justicia fueron ahí. Pero al mismo tiempo ofreció esa paz y esa reconciliación con cada uno de nosotros. Su amor inagotable se vio en esa cruz. Y primero de Juan dice esto, porque hay que entender algo, que la verdad de Dios perdona cualquier pecado. Dice, primera de Juan 1:9, dice,
Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo nos perdona, sino que también nos limpia y nos hace nuevas. Entonces, no importa cuál haya sido tu pecado. Si lo llevas delante de Dios con un arrepentimiento verdadero, genuino, Dios te perdona y te da esa paz que no teníamos por causa del pecado. También dice la palabra que no hay condenación para los que pertenecemos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a la cuarta mentira. Ya casi terminamos. Vamos a la cuarta mentira. Dice, no es mi culpa. ¿Así? No es mi culpa. Y esta mentira echa la responsabilidad de nuestro pecado a todos los demás, excepto a nosotras mismas. Tratamos de justificar nuestro pecado. Le echamos la culpa a nuestro matrimonio, a nuestros traumas de la infancia, a nuestra personalidad, a nuestros padres. Y la verdad es que si somos responsables de las decisiones que tomamos, incluso a la decisión de pecar. Y vamos a recordar un poquito lo que dice Génesis 3. En esta historia que hemos estado viendo a lo largo de estos meses de Adán y Eva. Y quiero que las leamos, ¿va? Génesis 3, el versículo 6, y vamos a leer hasta el 13. Y dice así, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, y pongan atención en esto. La mujer que tú me diste que fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Así que vemos cómo Dios los confronta, pero los confronta en forma individual, no como matrimonio, no como familia, sino en forma personal. Les pregunta, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Y esta pregunta no son porque Dios no sabía dónde estaba o qué habían hecho. Recuerden que Dios es omnisciente y es omnipresente, sino lo que Dios quería es que ellos vieran su condición. Y esto es importante de ver, porque la responsabilidad es personal. Aunque otros hayan influenciado en tu vida, ya sea algo que hayas pasado, yo soy responsable. Vemos cómo Adán y Eva deciden echarle la culpa a otros, ¿no? En vez de tomar la responsabilidad que le correspondía a cada uno. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿has comido del árbol del bien y del mal? Adán no dice, sí, comí o no. Él le echa la culpa a Eva. Y cuando le pregunta a Eva, ¿has comido? ¿Qué has hecho? Ella le echa la culpa a la serpiente. Dios no les había preguntado,
¿quién les hizo pecar o quién les hizo hacer tales cosas? No, sino más bien quería que asumieran la responsabilidad de sus propias acciones. Escuchaba una frase que decía, no soy responsable de lo que me hicieron. No eres responsable si te dieron de niña, si algo muy fuerte que te hayan hecho, no. O alguien que te haya lastimado, no. No somos responsables. Pero sí somos responsables de cómo actuamos. Entonces, ah, no somos responsables de lo que nos hicieron, pero sí somos responsables de cómo reaccionan. En definitiva, Adán y Eva fueron los primeros en jugar este jueguito, ¿no? De echarse la culpa unos a otros, pero no fueron los últimos. Como humanidad estamos muy familiarizados con este juego, con este jueguito. Y cuando estamos enojadas, cuando estamos ansiosas, fastidiadas, temerosas, algunas veces, no siempre, ¿verdad? Solemos atribuir a otras personas la responsabilidad de cómo nos sentimos, en lugar de aceptar nuestra responsabilidad, de ser humildes, de reconocerla y empezar a vivir con libertad. Algo interesante que menciona el libro es que el enemigo nos dice que si asumes o que si asumimos toda la responsabilidad de nuestras propias decisiones, seremos atormentadas con la culpa, con una culpa innecesaria. Esto es lo que nos hace creer el enemigo, ¿ok? Pero la verdad es que sí y solo si aceptamos toda la responsabilidad de nuestras acciones y actitudes, podremos librarnos por completo de la culpa. Y vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo del rey David. El rey David, eh, a pesar de que fue un hombre que Dios le habló, le dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, él era un hombre y tuvo fallas, y fallas gruesas, ¿no? Él tuvo un pecado. Él cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, ¿ok? Que esta mujer ya estaba casada, ya tenía un esposo, pero no solamente cometió adulterio, envió al esposo a la guerra para que lo mataran y para que el rey David pues se quedara con la Betsabé, ¿no? Después de un tiempo, hubo un profeta. El profeta Natán confrontó a David con una historia muy, muy peculiar. Pero esta historia hizo que David reaccionara a lo que había hecho y que su pecado había ofendido mucho a Dios. Y hubo consecuencias de este pecado. La consecuencia fue que el hijo que tuvo con Betsabé de algunos meses falleció. ¿Ok? Y vamos a leer el Salmo 51 del 1 a 10, porque este salmo lo escribe David justo después de haber sido confrontado de su pecado. ¿Ok? Y dice así, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría.
Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Qué hermoso salmo, porque este salmo nos habla de un corazón afligido por el pecado. Es de un hombre quebrantado que había tomado la responsabilidad de sus actos. Ahora sí, como decimos, había tomado al toro por los cuernos. David sabía que Dios tenía el poder para limpiarlo, de quedar más blanco que la nieve. Sabía que Dios podía convertirlo en un nuevo ser, que podía regresar el gozo, la alegría, que podía crear un corazón limpio. Así que con el ejemplo de David, es importante que aceptemos nuestra responsabilidad de nuestro pecado, confesarlo a Dios. Y esto significa estar de acuerdo con Dios acerca del pecado, llamarlo por su nombre, no como un error, no como una lucha, no como tratarlo de justificarlo, sino llamarlo lo que es pecado. Y quédate con esta frase. Dice, lo que más le agrada a Dios es ver un corazón quebrantado, más que hacer sacrificios. ¿Ok? Y hemos llegado a la última mentira, que dice, soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Y esta mentira se centra en nuestra actitud hacia el pecado. Nos dice que somos incapaces de vencer con firmeza el pecado. ¿Qué quiere decir? Que por un tiempo puedo detenerme a la tentación, pero, híjole, después vuelvo a caer. Solo lo logro por un rato. Y recuerden que si creemos que vamos a fallar desde un principio, pues las consecuencias es que no dejaremos de pecar. Recordemos que nuestras creencias determinan nuestra manera de vivir y el pecado no debería de controlarnos, ¿no? El pecado no es más fuerte que Dios. Podemos vivir una vida recta delante de Dios, no perfecta, porque no somos perfectos, pero sí podemos vivir una vida recta. Y no lo vamos a lograr por nosotras mismas, no, sino por la cercanía que vamos a ir teniendo con Dios. Cuando uno recibe a Cristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas. Así dice la palabra. Y uno cree que en ese momento dejaremos de pecar, ¿no? Pero cuando esto no pasa, creemos que somos incapaces de vencer esta fuerza que está dentro de nosotras. Pero la Biblia es maravillosa, porque aún en esto tenemos una respuesta de parte de Dios. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Romanos 7:21, pero justo unos versículos antes dice que no lo vamos a leer, nada más quiero darles como un poquito de contexto. El apóstol Pablo quiso decir que a pesar de que amaba a Dios y que sabía que tenía que hacer lo correcto delante de Dios, no lo hacía, no podía hacerlo. Él reconocía que dentro de él había una naturaleza pecaminosa. Y en el 21, del 21 al 25, dice esto. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado,
que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Como creyentes, realmente queremos hacer lo bueno delante de Dios, realmente queremos, pero hay una naturaleza en nosotros que persiste en oponerse al Espíritu de Dios. Por ejemplo, el libro menciona unas frases. Dice, el Espíritu te dice, perdona, pero la carne nos dice, guarda rencor. El Espíritu nos dice, ejercita el autocontrol, pero la carne nos dice, está bien enfurecerte, después de todo necesitas desahogarte. El Espíritu nos dice, dale ese dinero a alguien necesitado. La carne nos dice, gasta ese dinero en ti mismo. El Espíritu nos dice, pasa un momento de oración y de lectura de la Biblia. La carne nos dice, ay, tuviste un día largo. Mira la televisión hasta medianoche y duerme. El Espíritu nos dice, controla tu lengua. Lo que piensas decir no es amable y sobra. La carne dice, di lo que piensas, sí, reserva. Entonces, cada vez que cedemos, que la carne, esa naturaleza, tome el control, en vez de dejar que el espíritu lo tome, hacemos que el pecado gane más terreno en nosotras para dominarnos. Pero si obedecemos más al Espíritu de Dios, este tendrá un mayor dominio en nuestra vida. Y el resultado va a ser que empezaremos a generar ciertos hábitos, ya sea a favor del enemigo o a favor de Dios. Porque cada vez que fallamos, el enemigo nos convence que nunca podremos tener victoria y seguiremos pecando. Al fin y al cabo, pues siempre caigo. Por eso Pablo comenta en el pasaje que leímos, quiero hacer el bien, pero hay otro poder dentro de mí que no me deja. Y podríamos decir, ay, Pablo quiere excusarse de sus acciones, quiere justificarse, quiere justificar su pecado. No, no es así. Esta parte de la palabra está escrita para que no nos demos por vencidas, para que no desesperemos por algo que creemos que no podemos alcanzar, sino más bien para que reconozcamos que es el enemigo actuando en nosotras, le demos una gran patada. Y la verdad es que nosotras mismas no podremos cambiar nuestra vida. Por nuestras propias fuerzas somos incapaces de cambiar nuestra vida. Bien lo dijo Pablo. La respuesta en dónde está, en Jesucristo. Juan 15:5 habla algo que Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús les dijo esto, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y pongan mucha atención en esta parte. Separados de mí no pueden hacer nada. Separados de Cristo no vamos a poder hacer nada. Así que gracias a Cristo podemos vivir una vida en victoria sobre el pecado. Y con esto no quiero decir que estamos exentos de pecar. Nadie está exento, porque vivimos en esta tierra y estamos sujetas a las tentaciones del diablo, del mundo y de los pecados que aún habitan en nuestra carne. Así que si has pecado o estás batallando
con algo en especial en tu vida, párate, sacúdete. Y como Jesús le dijo a la mujer adúltera, ningún hombre te condena, ni yo te condeno. Vete, pero también le dijo esto, no peques más. También nos dice la palabra que vimos hace un momento que ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo. Esto está en Romanos 8:1. Dice, ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús. Así que tenemos que vivir creyendo que en Cristo somos nuevas criaturas. No tenemos la obligación a ceder a la tentación. Somos libres para amar y obedecer a Dios. Así que el primer paso para derrotar estas mentiras, estas 5 mentiras, es reconocer que no tenemos que vivir bajo el control del pecado. Eso es lo primero. Reconocer que no tenemos que vivir bajo el control del pecado. Hablemos con Dios, hablemos con el Señor sobre esas áreas de nuestra vida donde hemos cedido, donde nosotras hemos cedido el control del pecado y reconozcamos el poder de la cruz. Seamos agradecidas por ese acto que Jesús hizo al derrotar el pecado y aceptemos a Jesús para que Él empiece a reinar en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos muestre cómo experimentar la victoria que nos pertenece por medio de Cristo Jesús. Y quiero ir concluyendo este capítulo con esto. Satanás nos quiere engañar. Él nos quiere engañar a cada una de nosotras, como lo hizo con Eva. A ella le dijo que si comía del fruto, sus ojos serían abiertos y que sería como Dios. Pero la verdad es que al momento que Eva comió, una quedó espiritualmente, perdón, ciega. Eso fue lo primero. Quedó espiritualmente ciega, incapaz de ver la verdad. 2, la imagen de Dios en ella quedó arruinada, así como lo vimos en este diario. La imagen de Dios en ella quedó arruinada. Y 3, en efecto, tuvo un conocimiento del mal, pero fue algo que Dios no quería para ella ni para la humanidad. Pero hay una buena noticia, que Jesús vino a esta tierra y tomó el castigo que merecíamos cada una de nosotras que somos pecadoras. Gracias a eso podemos ser perdonadas y tener esa reconciliación con el Padre. Y como lo hemos estado diciendo a lo largo de estos estudios, esto no se recibe porque, bueno, crecí en un lugar cristiano, soy cristiana, o si creciste en una iglesia, en una familia cristiana, o si eres buena o no. No somos salvos por confiar en las obras que cada uno de nosotros o en los méritos que hacemos. El único medio para la salvación eterna es confiar en lo que Jesús hizo por nosotras en la cruz al morir en ese lugar. Debemos tener un arrepentimiento genuino. Debemos poner nuestra fe en Cristo para que seamos salvas. No importa, como lo acabo de decir, qué tan buena o qué tan mala haya sido. Cristo es el único camino. Y ya vimos que no hay un pecado pequeño o un pecado grande. Al final el pecado es igual. Y todas necesitamos ser justificadas para poder ser salvas. La verdad es que Satanás te odia. Satanás nos odia. Quiere destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Quiere destruir lo que Dios ha puesto
en ti, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tus generaciones. Ese es el propósito del enemigo. Y el enemigo nos estudia, nos acecha para saber en qué destruirnos. Nos observa para saber cuándo atacar, para herirnos. Y ten presente esto. Una decisión no solo te va a destruir a ti, sino a las personas que están en tu entorno. Pero recuerda, nuestro Señor es mucho más grande, es mucho más grande que el enemigo y no quiere que ninguna de nosotras nos perdamos. Constantemente Él nos recuerda su amor, nos recuerda su misericordia, nos recuerda su bondad, nos recuerda su carácter. Constantemente nos lo recuerda. Solo tenemos que mirar a Jesús. No hay otro camino, no hay ningún atajo, no lo hay, solo Cristo. Entonces quita la esperanza en ti misma, en que tú sola o yo sola voy a poder controlar el pecado. Yo sola voy a poder. No, quita esa mentira, porque no podrás, porque como lo vimos, estamos rotos, la naturaleza pecaminosa vive en nosotras. Por eso tu esperanza no tiene que estar en ti, tiene que estar en Cristo. ¿Y esto cómo va a ser? Pues a través de su palabra, a través de conocerlo. Tienes que respirar, comer, dormir, soñar, beber a Cristo, para que cuando el enemigo venga a acecharte, pues no caigas, ¿no? Cada vez que el enemigo nos muestre esos placeres momentáneos que acabamos de ver y los veamos, digamos, guácala, los despreciemos, digamos, no, esto es una basura, esto no, guácala, los vomitemos. Y hay un pasaje, es el Salmo 119:11. No sé si es el Salmo 119:11. Dice, quiero que lo vean, 119:11. Dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Así que este versículo nos dice que meditemos en la palabra, que tenemos que guardarla en nuestro corazón de día y de noche. Y termino con esta pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? Así que creo que la respuesta para no caer en pecado está en meditar en la palabra. Y con esto, pues concluimos con esta enseñanza que creí que iba a ser rápida, no creí que me fuera a tardar tanto. Yo dije, va a ser muy corta, pues son 5, y no, nos echamos la horita. Pero quiero concluir, como lo hemos hecho cada estudio, con una oración y, y darte la oportunidad, ¿no? Si tú quieres comentar algo, si hay una duda, si hay una inquietud, pues la podamos ver. Si no, no te preocupes, no pasa nada y quiero terminar con una oración. En lo que piensas, si te animas, si no, no te preocupes. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias por esta palabra que Padre, yo sé que a veces nos confronta, a veces en creer que hay cosas que creemos que no son tan malas, pero hoy acabamos de ver
que sí, que te podemos ofender, que podemos herir tu corazón. Y yo creo que ninguna de las que estamos aquí queremos eso, Señor. Lo que queremos es ser esas hijas que te agraden, que confíes en nosotros, que, que cada vez que nos veas te goces y digas, esta es mi hija amada, así como lo fue Jesús, Señor. Hoy sabemos que no podemos solas, que a veces la carne nos lleva a cosas que no queremos hacer y hoy en el nombre de Jesús sometemos nuestra voluntad, hoy sometemos nuestros pensamientos, nuestros anhelos a ti, Padre. Hoy los ponemos delante de ti, sabiendo que tú, Cristo, eres el que nos va delante de nosotros, quien nos deja ver cuáles son las cosas en las cuales no estamos actuando bien, que nos muestras esos caminos, esas sendas correctas para avanzar. Hoy bendigo a mis amigas, a mis hermanas, Señor, a tu iglesia, que tú nos bendigas, Padre, que esta palabra no la recuerdes, Señor, cada vez que el enemigo quiera atormentarnos, que no podemos, que tú no puedes perdonarnos, o que quizás un pecado es menor, o que no podemos ser victoriosas, o que el pecado no es tan malo. No, Señor, recuérdanos a través de tu palabra qué es lo correcto, cómo vivir correctamente. Ponemos delante de ti a nuestros hijos, Señor. No queremos que ninguna maldición caiga sobre ellos. Bendícelos, Padre. Hoy sabemos que tú tienes el poder de derrotar toda esclavitud, toda maldición generacional. Señor, hoy nos ponemos delante de ti. Hoy si hay algo, Señor, que queramos confesarte, Señor, que no hemos estado haciendo bien, que tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras acciones, Padre, para que tú nos limpies y nos purifiques, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Bendigo a mis hermanas. Bendice la semana, Señor, de cada una de ellas. Sé con ellas en sus trabajos, en sus casas, en sus matrimonios, Padre. Que la paz y el amor que esté sobre cada una de ellas. Yo sé que cuando las mujeres, cuando estamos tranquilas, la casa es diferente, Señor. Yo lo he vivido, lo he experimentado. Yo sé que esa paz, Señor, que abunda, Señor, que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, esté en cada una de nosotras. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hemos concluido esta enseñanza. Si alguien tiene una inquietud, una duda, pues lo puede hacer, puede abrir su micrófono. Si no es así, A ver, yo adelante, Vita. nomás que cierro mi pantalla porque si no se me va el internet. Y no te Pues preocupes. es una palabra bien dura, que sí hay que adentrarnos, porque a mí me pasó ahorita en el trabajo. Ahorita tenemos mucho trabajo porque hay una asamblea, pasamos lista a 723 compañeros. Una de mi compañera somos tres, una de ellas pidió permiso jueves y viernes y se lo autorizaron, y la verdad yo estaba pero bien enojada, o sea, Ah, porque digo, ay, pues no se vale, ¿cómo le autorizaron? O sea, ahí me vi de que fue más fuerte mi coraje que escuchar a Dios, ¿no? Que decir, bueno, faltó, pues ya ni modo, pues tenemos que sacar entre mi compañera y yo el trabajo, ¿no? No solucionaba nada en enojarme, molestarme y sí quejarme. Y pues sí, esta enseñanza sí es dura, pero pues es mi comentario. Y gracias. gracias, Evita. Muchas gracias por comentarnos. Sí, pues, híjole, creo que nadie está exenta. Todas nos enojamos y a veces podemos hablar y decir y todo, pero pues a veces, ¿no? El Señor nos dice, a ver, tranquila. Y viendo, dijiste, Evita, con enojarnos, pues no iba a solucionar algo así. Pero el Señor ve y nos recompensa cada vez que hacemos las cosas bien, cuando estamos actuando conforme a su palabra, conforme a su espíritu, el Señor se goza. Y ese debe de ser nuestra satisfacción, Ajá, porque como vimos, ajá, ajá.
Ay, perdón. Y eso es muy cierto, porque fíjate que a pesar de que fue un día muy ameno, esos 2 días, muchos compañeros muy, pues buena onda, compañeros nos llevaron agua, mi compañerita a mí me regalaron unos chocolates, o sea, yo creo que vieron el ese y fue hasta eso. Es tan grande que fue incluso hasta agradable y ese esfuerzo fue correspondido por los compañeros que nos llevaban agua, que un chocolatito, ¿qué se te ofrece? O sea, vieron el movimiento de mi compañera y mío, que pues sí es agotador, pero sí Dios es grande y sí, porque sí nos llevaron agüita, unos chocolates de agradecimiento. Y fíjate lo que es la vida, o sea, lo que es Dios más bien. Uno se queja y como dicen, Dios te da cachetada con guante blanco porque pues tuvimos eso, o sea, eso también ahorita que estás hablando, yo al momento no lo tomé en cuenta, pero ahorita que estás hablando dije, ay Diosito, sí, a pesar de la carga del trabajo, tú estuviste conmigo, porque fue ameno, pesado, pero ameno, y nos correspondieron los compañeros. Así es. Y eso es bonito. Bueno, es Así todo, gracias. Gracias, Evita. No, muchas gracias, gracias. Creo que nos ayudan mucho estos comentarios porque pues todas, ¿no? Podemos llegar a pasar por momentos así. O sea, lo dije al principio, nadie está exento. Nadie, ni ningún, quizás ustedes pueden decir, ay, bueno, ustedes, no sé, Isaac, que el pastor de la iglesia o que tenemos más tiempo. No, nadie está exento. Nadie estamos exentos. O sea, un Pablo, o sea, Pablo siendo el apóstol Pablo, ¿no? Quien escribió la mayoría de las cartas del Evangelio, no estaba exento, ¿no? Él dice, hay una naturaleza dentro de mí. Pero lo padre de esto es reconocer que nosotras no podemos hacer nada, no, si no es Cristo actuando a través de nosotras. Y ahí es cuando empezamos a dar fruto. Muchas gracias, Evita. ¿Alguien más le gustaría dar una opinión? Si no es así, pues tú, adelante, Diana. Pues gracias, gracias. Como cada mes es una plática muy amena, aprendemos mucho y pues nada más agradecerles a ti y a Isaac por permitirnos estar en su vida y entrar en esta plática. Y gracias a mis amigas que he invitado y que han entrado y espero que también les haya servido. A mí me ha servido mucho. Muchas Mm, gracias. Pues me siento mm. gracias. Muchas gracias, Diana. Sabes que te quiero mucho. Gracias a ti por también conectarte. Te mando un besote y un abrazote. Gracias. Y gracias por invitar. Y sí, Elia, ¿levantaste la manita? No. Hola, Eloisa, muchas Hola, gracias. qué gusto verte, Hola, escuchar. hola. Perdón, no puedo prender cámara, estoy No en te el preocupes, trabajo. no te Es, preocupes. sí, nada más agradecerte. Sí, a veces entro un poquito tarde porque no puedo, pero todo lo que he escuchado me ha ayudado muchísimo y me está ayudando. Muchas Ah, gracias. Haces no. ahora sí que una plática muy agradable y nos ayuda mucho. Gracias. Gracias, Elia, qué gusto escucharte y que te hayas conectado, nos da mucho gusto, la verdad. Gracias Gracias. por aceptar la invitación de Diana y pues Sí, aquí, gracias a este, las dos. ay, muchas gracias. Y bueno, también quiero comentarles que creamos un chat en el cual para facilitarnos también poderles enviar la invitación, recordarles cada mes y no estarlas mandando individual. Si alguien no está y quiere, ustedes díganos y las podemos agregar. Si alguien también se quiere salir, no se preocupen, lo pueden hacer. No somos muy molonas realmente, no decimos muchas cosas, no somos tan latosas. Pero si alguien dice, no, yo no quiero estar en el chat, también lo puede hacer, no se preocupen, no nos vamos a ofender, no nos queremos estar ahí a fuerzas. Pero también, si alguien está pasando por una inquietud, también lo puede poner en el chat.
oigan, amigas, necesito que oren por esta situación que estoy pasando, y nos ponemos a orar, ¿no? Ahí, si estamos hasta lavando los trastes, ahí, Señor, bendice a mi hermana, o sea, podemos hacerlo, ¿no? También creo que podemos hacer uso de esta tecnología para podernos apoyar, para podernos ministrar, para poder estar ahí pendientes de unas a otras. Entonces, si alguien gusta, lo podemos hacer. También están siendo grabadas las, este, las pláticas, entonces, ya cuando la editemos y podamos, les pasamos el link aquí por el chat para que también, si la quieren volver a escuchar o quieran, Elia, sí, claro, te agregamos. Ahorita le digo a Diana que me pase tu número y te agrego, ¿vale? Y pues, ¿alguien más le gustaría comentar algo? ¿No? Bueno, pues ya vamos a concluir ya para que también descansen. Solo les quiero dar un último anuncio. Estamos organizando, todavía no tenemos una fecha exacta, pero estamos organizando como iglesia un evento que habla de la sanidad integral, sobre las emociones, aún una sanidad física. Entonces, aún las fechas entre la última de agosto o la primera de septiembre, es en sábado, va a ser en sábado. Entonces, vamos a organizarla bien, les vamos a pasar la invitación por si a alguien le gustaría asistir. Vamos a tener unos ponentes muy interesantes. Aún no están confirmados, pero esperemos que sí nos confirmen. Son doctores y aparte pastores. Entonces, va a estar muy interesante. Ya les daremos más a detalle cómo va a ser, pero bueno, les queremos dar primicia. Todavía no lo anunciamos abiertamente, eh, aún ni a la iglesia como tal, pero es algo que como nos vemos una vez al mes, bueno, queremos adelantarles. También las que gusten, vamos a empezar también para ir encaminando este evento, vamos a hablar sobre sanidad durante la semana. Nos conectamos los jueves a las 8 de la noche, igual por Zoom, por si a alguien también le gustaría. Estamos ahorita terminando de ver el fruto del Espíritu Santo, y después vamos a empezar con temas de sanidad, y los domingos también vamos a empezar con temas de sanidad, sanidad emocional, del alma, espiritual, una serie de predicaciones. Pero bueno, ya concluyo. Pues muchas gracias por haberse conectado. Ahí, ahí más adelante les mandaré el siguiente, cuándo sería la fecha para la siguiente em, reunión, que quería adelantarles de qué vamos a hablar. Esperen. Es mentiras que las mujeres creen acerca de las prioridades. Así se llama. Vamos a ver las prioridades. Así como que no tengo tiempo, mi agenda está llena. Creo que va a estar muy interesante. Elo, ¿este qué capítulo fue? El 4, el Eh, capítulo 4. ¿Cómo se llama? El que acabamos de ver es Ajá, mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. ok, gracias. Sí, y vamos a ver el siguiente, que es el 5. Y al siguiente, pues que tengan bonita noche, que Dios las bendiga mucho. Cualquier duda o comentario, ahí estamos. Ahí tienen mi número también. Con gusto ahí les regreso el mensajito, o si quieren hablamos. Que pasen linda noche, que Dios las bendiga mucho y bonita semana. Si quieren abrir su Muchas micrófono para gracias, buenas despedirse. noches. Gracias, Buenas buenas